Hoy te platicaré sobre el intento de fuga de un penal y los narcobloqueos en Zacatecas. Mientras que al interior del penal de Cieneguillas los reos se levantaban contra los custodios para lograr escapar de prisión, afuera del penal hubo varios narcobloqueos con vehículos incendiados y ponchallantas. Lo ocurrido en las últimas horas en el estado de Zacatecas tenía como objetivo llevar al límite la capacidad de respuesta de las autoridades, según reconocieron las autoridades mismas. En este video te platicaré del intento de fuga y de los bloqueos, así como de la difícil situación de inseguridad que atraviesa Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 5 de diciembre, ¡comenzamos! Reos del penal de Cieneguillas intentaron darse a la fuga y a la par hubo varios narcobloqueos. Fueron incendiados vehículos e inmuebles, presuntamente como distractor para que las autoridades queden rebasadas ante la gran cantidad de eventos en el estado de Zacatecas. Son las 7 de la tarde, 11 minutos. Hace aproximadamente 10 minutos comenzó una intensa movilización aquí en el penal Cererezo de Cieneguillas. Esta es la situación, señores, que se está viviendo en Fresnillo, Zacatecas, y no nada más en Fresnillo. Desde Zacatecas hasta aquí se está viviendo un infierno este domingo. Ay, ponchallantas. Todo inició en el polémico penal de Cieneguillas, al cual le dediqué este video el pasado 8 de octubre. Te muestro la imagen miniatura para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast. La invitación es que se vengan a YouTube. Este video lo hice luego de la fuga de 7 reos. En este video te platiqué sobre varias emergencias ocurridas en este penal bajo la administración del gobierno del estado. Por ejemplo, el enfrentamiento entre reos que hubo el 31 de diciembre del 2019, un enfrentamiento entre presuntos integrantes de dos grupos delictivos que acabó con 16 muertos y 5 heridos. O lo que ocurrió 2 días después de ese enfrentamiento, el 2 de enero del 2020, donde hubo otro enfrentamiento entre reos. O el 6 de mayo del 2020 también, cuando 16 reos se fugaron por un túnel construido en el penal a lo largo de, un túnel construido a lo largo de 6 a 8 meses. Presuntos integrantes de dos grupos delictivos se fugaron, acusados estaban de secuestro agravado, homicidio calificado, robo calificado y feminicidio. O en julio de ese mismo 2020, cuando fue encontrado otro túnel de 160 centímetros de altura, que por fortuna fue encontrado antes de que se consumara otra fuga. El 28 de noviembre del 2020 hubo otra riña también con 7 reos heridos en el área de sentenciados. O la madrugada del 15 de enero del 2021, cuando hubo otro motín con un reo muerto y 6 heridos. O a la medianoche del 20 de julio, cuando hubo una riña en un módulo del área de procesados en donde murió un reo. Y el caso más reciente, el del 8 de octubre, cuando fue reportada la fuga de 7 reos, y que por cierto, esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad de Zacatecas, Adolfo Marín. De momento tenemos información en el sentido que aproximadamente a las 16:20 horas hubo una fuga de unos elementos ahí en el penal de Cieneguillas. En la descripción de esta transmisión te voy a dejar las ligas de los videos que he hecho sobre este penal de Cieneguillas, que suma bastantes acontecimientos, como lo podrás notar. Este es el polémico penal de Cieneguillas, ubicado en la comunidad de Cieneguillas, en la ciudad de Zacatecas, capital. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió ayer aquí? A las 7 de la tarde fue emitido el primer reporte de un intento de fuga de reos en el penal. Al lugar se movilizaron policías municipales, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. De manera simultánea, afuera del penal hubo varios narcobloqueos. En la vía a Aguascalientes, a la altura de Cuauhtémoc, en la caseta de Calera sobre la vía Federal 45 que comunica Zacatecas con Fresnillo, en las vialidades que comunican Zacatecas con Fresnillo, pero no nada más en esta federal, sino las que existen, todas las demás que existen, pero también las que conectan con Jerez. Todos estos bloqueos fueron hechos con vehículos incendiados y también fueron dejados allí ponchallantas. Es decir, los delincuentes bloquearon las vías principales que comunican
Zacatecas con los estados de Aguascalientes y de San Luis Potosí, además de que bloquearon vialidades principales del municipio de Fresnillo. Ante todo este caos, la secretaria de gobierno Gabriela Pinedo aseguró que los narcobloqueos fueron una distracción ante el violento motín que se estaba realizando al interior del penal con el objetivo de que reos pudieran darse a la fuga. Mientras que por su parte el secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Marín, confirmó el intento de fuga, confirmó que hay reos y policías lesionados, aunque no especificó cuántos. Dijo que el Cerezo no es capaz de mantener en su interior a reos de alta peligrosidad y pidió al gobierno federal el traslado de esos reos peligrosos a penales de máxima seguridad que están obviamente bajo administración del gobierno federal. Hasta el momento tenemos datos que los incendios y bloqueos carreteros fueron utilizados como distractores para evitar que se atendiera el intento de fuga. Estamos atendiendo y revisando los diferentes puntos en los que se reportaron los bloqueos. En cuanto se recabe información certera, les informaremos. Por todos estos hechos de este fin de semana, bueno, en específico de ayer, fueron suspendidas las corridas de autobuses para entrar y salir de Zacatecas. Y aunque la Secretaría de Educación Pública del Estado informó que las clases se realizarán y se están realizando con normalidad, algunas escuelas decidieron suspender estas clases, evidentemente por el tema de la inseguridad. Todo esto ocurre en un estado donde recientemente también fue asesinado el general y coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Ursúa Padilla, el militar de mayor rango que ha sido asesinado en lo que va de este gobierno federal. Y también este fin de semana fue asesinado el juez de control Roberto Elías Martínez, tema del cual te platiqué en este video que ves en pantalla. Te lo traje hace 2 días a este canal, que se desprende este tema, todo el tema de la inseguridad de Zacatecas, se desprende también del enfrentamiento que mantienen por el control de la zona el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, debido a que este estado es clave en el trasiego de sustancias ilícitas hacia el norte del estado. Insisto, también este video que te acabo de hacer mención, te dejaré la liga en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles de lo ocurrido. La violencia en el estado de Zacatecas es tal que en lo que va del año han sido registradas más de 1,200 asesinatos. Ahora bien, ¿qué ha dicho el presidente de la República ante lo ocurrido en esta entidad? Bueno, primero hay que definir a la autoridad responsable de actuar ante este tipo de eventos. Por ejemplo, intento de fuga en un penal de estatal corresponde a la autoridad estatal. Bloqueos en vías estatales y municipales, autoridades estatales y municipales. Bloqueos en vías federales, autoridad federal. Asesinato de un juez de control y de un general y coordinador de la Guardia Nacional, a la autoridad federal. Es decir, el tema de la seguridad toca a los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Por lo tanto, ante estos últimos hechos en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho hace apenas unos minutos que ya está atendiendo el problema de la inseguridad con las demás autoridades, que habrá que, achacó justo el tema de la inseguridad a los gobiernos anteriores. Y por cierto, es pertinente tener presente que en las autoridades de Zacatecas tienen un vínculo familiar. El alcalde de Fresnillo, el morenista Saúl Monreal, en donde fue gran cantidad de los narcobloqueos que se realizaron ayer, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, ambos hermanos del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien ya no oculta que recientemente se ha acercado a la oposición para valorar su respaldo para conseguir la candidatura a la presidencia de la República. Ese también es parte del contexto político ante una situación de inseguridad que no ve partidos, que no ve limitaciones, que no se restringe a ser competencia de un gobierno municipal, estatal o federal, sino que compete a todas las autoridades actuar. Esto es lo que ha dicho el presidente hace apenas unos minutos en la conferencia matutina. Te lo comparto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Estamos permanentemente atendiendo la situación de Zacatecas.
este fin de semana hubieron estos hechos muy lamentables, la pérdida de vida, el asesinato de un juez y también el intento de fuga de uno de los penales de Zacatecas. Se actuó a tiempo y no pudieron fugarse presos. Sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos, pero estamos trabajando en Zacatecas junto con el gobierno del estado y se ha ido avanzando, pero hace falta más.